Significado de las vestiduras de José. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 3, se nos cuenta que Jacob, también llamado Israel, amaba mucho a su hijo José más que a todos sus otros hijos. Por eso le regaló una túnica especial, llamada túnica de diversos colores. Este regalo no era como cualquier otra ropa, era brillante y diferente, hecha para que todos pudieran notar que José era especial a los ojos de su padre. Jacob le dio esta prenda porque José era su hijo favorito, y quería que él supiera cuánto lo amaba. La túnica no solo era hermosa, sino que también simbolizaba el cariño, la atención y la preferencia que Jacob sentía por él. En la narración de Génesis 37, podemos leer exactamente, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había nacido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37:3. Esta túnica era un signo visible de que José tenía un lugar especial en el corazón de su padre. Pero, al mismo tiempo, la historia nos muestra que sus hermanos se sintieron celosos. Ellos veían que José recibía un trato especial y esto despertó su envidia, porque también querían el amor y la atención de su padre. Así, la túnica se convirtió en un símbolo de amor, pero también en el inicio de un gran desafío en la vida de José, porque sus hermanos más tarde lo vendieron como esclavo, llevando la historia hacia un plan más grande que Dios tenía para él. En palabras sencillas, la túnica de colores nos enseña que cuando Dios nos hace especiales o nos da un regalo único, no siempre todos lo entenderán. Algunas personas podrían sentir celos, pero Dios tiene un plan maravilloso, incluso en los momentos difíciles. 1. Favor y amor especial. 1. Favor y amor especial. Cuando hablamos de la túnica de diversos colores, lo primero que debemos entender es que este regalo representaba favor y amor especial. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque José había nacido en su vejez y tenía un lugar muy especial en su corazón. Esta túnica no era un simple vestido. Era brillante, llena de colores y muy distinta de la ropa común. Al darle esta prenda, Jacob le estaba diciendo a José, sin palabras, que lo valoraba, que lo cuidaba y que tenía un lugar único en la familia. Era como cuando un padre o una madre le da a su hijo algo muy bonito para mostrarle cuánto lo quiere y que es importante para él. Para José, recibir la túnica fue un recordatorio de que su papá confiaba en él y lo amaba profundamente. Pero también debemos entender algo importante: el favor y el amor especial a veces pueden despertar emociones en otros. Los hermanos de José se pusieron celosos porque veían que él recibía algo que ellos no tenían, y esto causó conflictos entre ellos. Sin embargo, lo más importante es que la túnica simbolizaba el amor de su padre, y eso es algo que nadie podía quitarle a José. Esta historia nos enseña que el amor y el favor especial son regalos preciosos que Dios nos puede dar. No se trata de ser mejor que los demás, sino de reconocer que cada uno tiene un propósito y un lugar único en la vida y en el corazón de quienes nos aman. Cuando recibimos amor verdadero, como José, debemos valorarlo y usarlo para crecer y hacer el bien, sin dejar que los celos o las comparaciones nos distraigan. 2. Símbolo de distinción y responsabilidad. La túnica de diversos colores también tenía otro significado muy importante. Representaba distinción y responsabilidad. No era solo un regalo bonito, sino un recordatorio de que José tenía un papel especial dentro de la familia. Al recibirla, se le estaba mostrando que tenía cualidades y talentos que lo hacían único, y que algún día Dios lo usaría para cumplir un propósito muy grande. Podemos imaginar que José, al ver esa túnica, se sintió especial y orgulloso, pero también con una responsabilidad. Ser el hijo favorito y recibir un regalo tan diferente significaba que debía actuar con sabiduría, respeto y obediencia, porque su vida iba a influir en otros. La túnica era un símbolo visible de que José no solo era amado, sino que también estaba llamado a cumplir algo importante. Sin embargo, esta distinción también generó dificultades. Sus hermanos se sintieron celosos y esto provocó conflictos y enojo. Pero la historia nos enseña que el privilegio viene acompañado de responsabilidad, y que los desafíos y las pruebas pueden ayudarnos a crecer y aprender a confiar en Dios. José tuvo que enfrentar muchas pruebas más adelante, pero esa túnica, desde el inicio, le recordaba que Dios tenía un plan especial para su vida. En palabras simples, la túnica nos enseña que cuando Dios nos da algo especial, no es solo para disfrutarlo,
sino también para usarlo bien, ser responsables y prepararnos para cumplir un propósito mayor. Cada uno de nosotros puede tener dones y talentos únicos, y nuestra tarea es cuidarlos y hacerlos brillar con amor, respeto y confianza en Dios. 3. Origen de los celos y conflicto. Aunque la túnica de José representaba amor y un propósito especial, también fue la causa de celos y conflictos entre sus hermanos. Ellos vieron que José recibía un trato diferente, que su padre lo valoraba más, y esto hizo que se sintieran heridos, enojados y excluidos. Es como cuando alguien recibe un regalo o un reconocimiento y otros empiezan a compararse y a sentirse menospreciados. Los celos son emociones que pueden crecer muy rápido si no se controlan. En la historia de José, esos sentimientos llevaron a sus hermanos a tomar decisiones equivocadas. Lo vendieron como esclavo y quisieron deshacerse de él. Esta parte de la historia nos muestra que incluso algo que es bueno y lleno de amor, como la túnica de José, puede provocar conflictos si otros no entienden el propósito de Dios o si dejan que el enojo y la envidia dominen su corazón. Pero también hay una enseñanza importante aquí: los planes de Dios no pueden ser destruidos por los celos o la maldad humana. Aunque José fue separado de su familia, Dios estaba con él y lo preparaba para algo mucho más grande. Esto nos recuerda que, aunque las personas puedan actuar de manera equivocada o sentir celos, Dios tiene un plan y nada puede impedirlo. En palabras sencillas, esta historia nos enseña que los celos y el enojo pueden causar problemas, pero la fe en Dios nos ayuda a superar cualquier dificultad. También nos recuerda que cuando recibimos algo especial de Dios, debemos usarlo para bien y confiar en que Él protegerá y guiará nuestro camino, incluso en medio de conflictos. 4. Prefigurización de bendición y providencia divina. La túnica de colores de José no fue solo el detonante de un conflicto familiar, sino la primera manifestación tangible de un diseño superior que orquestaba su destino. Aquella prenda, aunque fue rasgada y manchada de sangre por la traición, actuaba como una prefigurización de la bendición incondicional y la providencia divina que lo acompañarían en los rincones más oscuros de su trayectoria. A través de este símbolo, comprendemos que el favor de Dios no exime al individuo de la prueba, sino que lo marca y lo sostiene para un propósito que trasciende su propio bienestar. Lo que inicialmente parecía un privilegio injusto a los ojos de sus hermanos, era en realidad la señal de una misión de salvación a gran escala. A largo plazo, la túnica se transforma en el emblema de una soberanía silenciosa, demostrando que incluso la envidia, el abandono y las dificultades más profundas son herramientas en manos de la providencia para elevar a José en el momento preciso. Su historia revela que las promesas simbolizadas en su juventud no se perdieron en el pozo ni en la prisión, sino que maduraron hasta convertirlo en el instrumento de vida necesario para preservar a su familia y a naciones enteras, confirmando que la mano divina es capaz de transformar la adversidad humana en un escenario de redención y victoria absoluta. El contraste entre la túnica de colores que fue arrebatada y las vestiduras de lino que recibió al ser nombrado gobernador de Egipto. El contraste entre la túnica de colores y las vestiduras de lino fino representa una de las metáforas más profundas sobre el crecimiento humano y la intervención divina. La primera túnica, regalada por Jacob, era un símbolo de identidad heredada y afecto exclusivo. Era una prenda que José no se había ganado, sino que le había sido impuesta como una marca de distinción que lo separaba de sus hermanos. En cambio, las vestiduras que recibe en Egipto son el resultado de un proceso de maduración forjado en el silencio, la injusticia y la resiliencia. La túnica de colores simbolizaba la protección del hogar y la comodidad de ser el favorito, pero también representaba una barrera que impedía a José conocer su verdadero potencial. Era una vestimenta que gritaba privilegio y que, irónicamente, se convirtió en el blanco del odio que lo llevó al cautiverio. Al serle arrebatada, José quedó despojado de toda etiqueta externa, enfrentándose a la necesidad de construir una identidad que no dependiera de la mirada de su padre ni de los ornamentos de su juventud. Al llegar a Egipto, el proceso de despojo continuó en la casa de Potifar y luego en la prisión, donde sus ropas fueron nuevamente objeto de conflicto y falsa acusación. Este despojo sistemático era necesario para que José aprendiera que su verdadera valía no residía en lo que vestía, sino en su carácter y en la presencia divina que lo acompañaba. Cada capa de ropa perdida era una capa de orgullo o de dependencia que se desvanecía, preparando el terreno para una autoridad mucho más sólida y trascendente.
Cuando el faraón lo llama para interpretar sus sueños, José debe afeitarse y cambiar sus vestidos de prisionero, pero el momento culminante ocurre cuando es nombrado gobernador. En ese instante, recibe vestiduras de lino fino, un material que en la antigüedad representaba pureza, luz y una dignidad que solo se otorgaba a quienes ocupaban los rangos más altos de la civilización. A diferencia de la túnica de colores, estas nuevas prendas no eran una declaración de favoritismo familiar, sino un reconocimiento público de su sabiduría y su capacidad de servicio. El contraste es absoluto en términos de textura y significado. La lana multicolor de la túnica inicial era pesada y llamativa, mientras que el lino egipcio era ligero, blanco y refinado. La primera era la ropa de un pastor que soñaba con grandeza. La segunda era la ropa de un gobernante que estaba manifestando esa grandeza para salvar vidas. José ya no necesitaba colores diversos para destacar, pues su luz interior y su integridad eran suficientes para que toda una nación reconociera su liderazgo. Este cambio de vestiduras también marca la transición de la pasividad a la acción. Con la túnica de colores, José era el hijo que observaba y contaba sus sueños. Con las vestiduras de lino, José es el ejecutor que administra los recursos de un imperio para enfrentar el hambre. El lino fino es la ropa del sacrificio recompensado, el uniforme de alguien que ha pasado por el fuego de la prueba y ha salido purificado, listo para sostener el peso de la responsabilidad sin corromperse por el poder. Finalmente, el paso de la túnica de colores al lino fino nos enseña que las bendiciones de la madurez suelen requerir la pérdida de las seguridades de la infancia. José tuvo que soltar el manto que lo hacía especial ante los ojos de un solo hombre para poder vestir la autoridad que lo haría necesario ante los ojos de todo el mundo. Estas nuevas vestiduras no eran solo para él, sino un recordatorio de que su elevación tenía como propósito final la restauración de su familia y la preservación de la promesa divina. Reflexión. La historia de las vestiduras de José no es solo el relato de un cambio de indumentaria, sino una profunda lección sobre la evolución del alma y el propósito de las crisis. Cada prenda que José vistió marcó una etapa crucial en su formación, recordándonos que para alcanzar el destino que nos ha sido trazado, a menudo debemos atravesar procesos de despojo que resultan dolorosos pero esenciales. Esta transición nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra identidad se purifica cuando las seguridades externas nos son arrebatadas. La túnica de colores, aquel regalo cargado de afecto paternal, representa nuestras primeras bendiciones, aquellas que recibimos sin esfuerzo y que a veces nos definen ante los demás. Sin embargo, esa misma túnica que nos hace sentir especiales puede convertirse en la fuente de nuestra mayor vulnerabilidad. José tuvo que aprender que el favor de su padre era un refugio, pero también una limitación. La túnica de colores era la ropa de un hijo amado, pero no la de un hombre preparado para liderar en la adversidad. El momento en que José queda desnudo en el pozo es el punto de inflexión donde comienza su verdadera transformación. En esa desnudez forzada, se nos enseña que cuando perdemos lo que nos daba estatus y seguridad, lo único que queda es nuestra esencia y nuestra fe. Es en la falta de ornamentos donde se revela quiénes somos realmente. José no perdió su propósito cuando perdió su túnica. Al contrario, el despojo fue el requisito previo para que su carácter pudiera ser forjado sin las distracciones del privilegio inicial. Durante sus años en Egipto, las vestiduras de José cambiaron según su entorno, desde la ropa de siervo en casa de Potifar hasta los harapos del prisionero. Cada cambio de vestimenta representaba una prueba de integridad. En la casa de Potifar, su ropa fue usada como una falsa prueba en su contra, enseñándonos que a veces nuestra reputación puede ser manchada injustamente, pero que la verdad interna permanece intacta bajo cualquier tejido. José prefirió huir y dejar su manto antes que comprometer sus principios, dándonos una lección sobre la prioridad de la pureza sobre la apariencia. Las vestiduras de lino fino que finalmente recibió del faraón no fueron un regalo de favoritismo, sino el reconocimiento de una victoria interna. Este lino, blanco y resplandeciente, simboliza una autoridad que ha sido ganada a través del sufrimiento y la paciencia. A diferencia de la túnica de colores, que provocaba división, las ropas de Egipto simbolizaban una responsabilidad hacia la unidad y la supervivencia de muchos. José ya no vestía para sí mismo o para el orgullo de su padre, sino para el servicio de una humanidad hambrienta. Esta reflexión nos lleva a entender que las túnicas de colores, que hoy vestimos, nuestros títulos,
posesiones o reconocimientos, son temporales y pueden ser quitadas en cualquier momento. Lo que realmente importa es el lino fino de nuestro carácter, ese que se teje en el silencio de las pruebas y en la fidelidad durante la oscuridad. La verdadera elevación no proviene de lo que nos ponemos, sino de lo que estamos dispuestos a soltar para que la providencia pueda vestirnos con una dignidad superior. Finalmente, la historia de José nos asegura que ningún proceso de despojo es en vano. Si hoy te sientes desnudo o despojado de lo que antes te definía, recuerda que Dios permite que nos quiten la ropa del pasado para que no nos estorbe al vestir la autoridad del futuro. El lino fino espera a aquellos que, a pesar de haber sido traicionados y olvidados, mantienen su corazón intacto, entendiendo que el cambio de vestiduras es, en realidad, el signo visible de una madurez que está lista para transformar el mundo. Las vestiduras de José en nuestra vida hoy. La historia de José no se quedó solamente en el pasado. Sus vestiduras, tanto la túnica de diversos colores como las ropas de gobernador de Egipto, siguen presentes en nuestra vida de maneras muy especiales. Primero, la túnica de diversos colores representa el amor y el propósito único que Dios nos da desde que somos pequeños. Así como José recibió una prenda que lo hacía diferente, cada uno de nosotros también tiene dones, talentos y características que nos hacen especiales. Dios nos viste con colores que representan alegría, creatividad, inteligencia, sensibilidad y sueños que solo nosotros podemos cumplir. Cada color en esa túnica puede recordarnos que Dios tiene un plan hermoso para nuestra vida, aunque a veces otros no lo entiendan y puedan sentir celos, igual que los hermanos de José. Esa túnica sigue viva cuando somos valientes para ser quienes somos, cuando cuidamos de nuestros sueños y cuando recordamos que tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Pero la historia no termina ahí. José perdió su túnica cuando sus hermanos lo vendieron. Sin embargo, aunque le quitaron la ropa que mostraba su valor, no pudieron quitarle el valor que Dios le había dado. Y más adelante, cuando Dios cumplió su plan, José fue vestido con las vestiduras de gobernador de Egipto. Eso significa que llegó el tiempo de la recompensa, de la honra, del cumplimiento de los sueños. Esas ropas representan victoria, crecimiento, autoridad y propósito cumplido. Así como José, nosotros también pasaremos por momentos difíciles donde tal vez sintamos que lo perdemos todo. Pero si seguimos confiando en Dios, llegará el día en que Él nos levantará, nos cambiará la tristeza por gozo y nos vestirá con ropa de bendición. Hoy podemos ver ambas vestiduras en nuestra vida. La túnica de colores. Cuando descubrimos quiénes somos, cuando nos sentimos amados, cuando creemos en nuestro propósito. Las vestiduras de gobernador. Cuando superamos las pruebas, cuando nuestros sueños se hacen realidad, cuando Dios nos pone en lugares que nunca imaginamos. La historia de José nos enseña que Dios empieza vistiendo nuestro corazón con promesas, y cuando llega el tiempo perfecto, nos viste con cumplimiento y gloria. Así que, aunque ahora estés en tu etapa de túnica de colores, aprendiendo, soñando y enfrentando emociones difíciles, recuerda que también llegará tu etapa de vestiduras de victoria. Dios está contigo en cada proceso, y lo mejor todavía está por venir.